Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez aquí de nuevo con un grande de la escritura, un grande de la autopublicación, un grande de las redes como es Alberto Fausto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo, Leonardo. Y nada, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa y a ver qué preguntas me tienes preparadas hoy. Nada, tú siendo un referente, aquí tienes las puertas abiertas y te agradezco que venga cada vez que puedas porque siempre nos vas a actualizar sobre tus trabajos y sobre la senda iluminada que debemos seguir todos aquellos que autopublicamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo puedo hablar desde mi experiencia y si a alguien le sirve, desde luego que lo tome. Pues eso es lo importante. Yo estaba pensando, porque yo he hecho ahora una guía de autopublicación Ujú. y no quiero preguntarte, pero sí que me levantaba la inquietud, la pregunta, es decir, ¿para cuándo tendrá Fausto, Alberto, una guía de autopublicación, un ensayo? ¿Lo tienes pensado tú en algún momento hacer o no? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un conflicto interno ahí, porque yo tengo el canal de YouTube, ¿no? Donde sí que tengo tutoriales de autopublicación y, bueno, tengo muchos vídeos de cómo publicar en Amazon y demás, o de diferentes vías de publicación. Pero claro, yo soy un escritor sobre todo de narrativa, a mí me gusta hacer novela. Y tengo un conflicto interno ahí en el cual sé que funcionaría, porque la gente me lo pide mucho, pero no me acabo de decidir por hacer libros de este estilo, tutoriales, manuales, etcétera, porque de alguna forma siento que estoy abandonando lo que a mí realmente me apasiona, que es esa rama narrativa, ¿no? Entonces, sí que en YouTube me permito hacer ese tipo de tutoriales, pero es verdad que de forma escrita tengo esa cosita ahí que de momento me impide animarme a ello. ¿Tú no crees que saldría como lo pensamos muchas veces? Porque yo pensaba que me iba a costar más, pero sin embargo fue como hablar con alguien Ujú. y lo iba escribiendo y yo decía, vaya, qué bien me está saliendo a mí esto, ¿no? Parece que es un tono explicativo, un tono de cercanía, un tono de acompañamiento. Quizá ese acompañamiento pueda ayudar mucho a la gente, aparte de los vídeos que tú haces. Sí, sí, estoy seguro. Ya te digo, hay gente que me lo ha pedido, igual que en momentos puntuales también hago maquetaciones y demás, pero es algo que no publicito. Es que la gente me lo pide sin que yo diga nada. Me llegan solicitudes a través del correo que tengo en YouTube. Y sinceramente, si hubiese querido dedicarme a hacer negocio con eso constantemente, pues es que tendría que dedicar una de tiempo y de recursos ahí que al final no lo hago. Y muchas veces es más el tema de querer ayudar a alguien que está suscrito al canal, que me lo pide con todo el cariño, que tal. Evidentemente no lo hago gratis porque dedico un tiempo y tal, pero que la mayoría de veces digo que no puedo y que no tengo tiempo para hacerlo. Y sé que un libro de este estilo funcionaría por esta misma razón, porque es que son solicitudes que como mi canal, por lo que sea, se posicionó muy bien con el tema de enseñanza, de cómo autopublicar y demás, pues me entran este tipo de peticiones sin tener que buscarlo demasiado, ¿no? Pero ya te digo, tengo ese conflicto interno ahí que de momento no me animo a hacerlo por esto que te comentaba, porque no me gusta desviarme de la línea narrativa, ¿no? Muy bien. No, yo te pregunto porque yo soy un asiduo de estos libros y seguramente lo adquiriría ya porque me gusta leerlo, me gusta disfrutar hablando con otro escritor de tú a tú y más si se autopublica y más si se autopublica hace tiempo como tú y conoce todos los mecanismos y demás. Háblame un poquito del cartelito ese que tienes ahí detrás, de suscríbete 15.000 albertofausto.com. ¿Qué Sí, significa eso? ¿15.000 seguidores ya? sí, estoy cerca de los 16.000 en YouTube, una cosita así. Que para un canal de libros, yo siempre lo digo, que estoy muy orgulloso porque, bueno, trato de hacer contenido que a mí me parece de calidad, sin caer en amarillismos, ni ir buscando siempre la polémica, ni, bueno, mi canal es muy propio, digamos, ¿no? Yo hablo de lo que a mí me apetece un poco. Ahora, por ejemplo, estoy preparando un vídeo sobre las ventajas de publicar en Amazon KDP. Pues mira, es un vídeo un poco orientado a lo que tú decías, ¿no? Pero también el último vídeo que colgué, por ejemplo, era sobre la IA y era más casi un ensayo sobre lo que yo pienso en el tema de la IA generativa y todo el tema de cómo está afectando a la creatividad y cómo está cambiando
la forma que tenemos de crear, que algo realmente, no diré que no es útil, pero no es un tutorial al uso, no es algo que la gente vaya a entrar, lo vaya a ver y se vaya a ponerlo en práctica, ¿no? Sino que, bueno, el canal de YouTube es un mix y normalmente publico lo que realmente a mí me apetece publicar o temas sobre los que a mí me gusta hablar. Entonces, bueno, pues tenía aquí unas pegatinas, era lo que tenía anteriormente, que ponía prácticamente lo mismo, pero tengo una gata que le encanta ir jugueteando con todo lo que está medio suelto y siempre me despegaba las pegatinas. Y el otro día preparé la pizarra, pero vamos, simplemente sustituir el otro letrero que tenía anteriormente. Perfecto. A ver, como buen escritor, ¿eres buen cafetero o no? Sí, sí, mira, justo acabo de retirar una taza que tenía aquí, Yo pero es que ahora tengo aquí debajo de mi nombre un café humeante para sí. ti, Alberto Fausto, escritor. Tengo ahí un café humeante, el Flexo, que nos acompaña tanto. Bueno, la máquina de escribir que sería hoy en día me sale el laptop, un portátil, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú, que buen cafetero entonces, ¿no? Buen guiño, buen guiño. Sí, la verdad es que el café es una de mis bebidas favoritas. Yo bebo mucho café. Y me pasa algo curioso, que es que no me afecta. O sea, la cafeína no me hace nada. Entonces, hace un tiempo que estoy bebiendo descafeinado por el simple hecho de que como me gusta tanto, digo, bueno, no quiero abusar de la cafeína, no me provoca ningún efecto, pero si me da igual, me gusta el sabor del descafeinado también, pues últimamente estoy tirando más de este. Pero sí, sí, me encanta el café. Yo soy de los que pienso, digo, a mí dice café, digo, a mí dámelo cafeinado, ¿eh? No me lo des descafeinado. Y la cerveza con alcohol, no le reste, no hace falta, que yo ya me bebo pocas, pero cuando me la bebo, me la bebo Que un sea poquito la con clásica. alcohol, ¿no? Pero poquito, poquito, ¿eh? Hay que beber con moderación, obviamente. Y nada, Alberto Fausto, que como bien sabemos, pues ahora lo presento, no es un recién llegado al universo de la autopublicación para nada, él lleva muchísimos años publicándose, autopublicándose, que ahora le preguntaremos, bueno, ¿por qué, Alberto, hablando de la presentación, por qué optaste, tú eres un autoconvencido ya de la autopublicación? Sí, sí. Es verdad que nunca dices de este agua no beberé, ¿no? Nunca me cierro puertas a mí mismo, ni digo que no voy a publicar jamás con una editorial, pero es que he probado los dos caminos, ¿no? He estado con editoriales tradicionales y he autopublicado y mis experiencias con editoriales han sido muy malas. Quizá he tenido mala suerte, no lo sé, han sido malas. Tanto con una editorial pequeñita que empecé como con una editorial bastante grande, también tuve problemas. Y bueno, trato de no dar muchos detalles porque tampoco me quiero yo meter en pleitos legales, ¿no? Cuando hablo de Sí, este no, tipo por supuesto, de yo entrevistas. también me pasa algo parecido. Pero todo eso me empuja un poco a probar la autopublicación cuando empieza en España. Y yo estamos hablando que Amazon España, no recuerdo muy bien, pero quizá entraría 2010, 2011 Sí, por en, ahí fue el gran boom en de... España y ahí empecé yo a publicar ya en Amazon. Y inclusive antes de que estuviese Amazon yo ya publicaba en otras plataformas como Bubok, por ejemplo, que es una plataforma española que también hace algo similar. Y bueno, entrevisté al director de Bubok en mi canal de YouTube también. En Ujú, fin, yo he ujú, ido probando aquí y allá y sobre todo a mí lo que me aporta la autopublicación es la libertad. Y ujú. para mí eso tiene mucho valor, demasiado. Eh, Me tendrían que ofrecer algo muy bueno en una editorial para yo hoy en día renunciar a ese control sobre mi obra, ¿no? Para mí es importantísimo, y más después de malas experiencias que he tenido y demás. Ujú. ¿Y qué vamos a hablar de ese $1.000.000 de una proposición indecente, que tú conocerás esa película? Ujú. ¿Y qué es lo que tendrían que ofrecerle a Alberto Fausto para que él, digámoslo así, imagínate yo, ¿no? Que tengo una marca, un sello, Ujú. Ediciones Unicornia, ¿vale? Ujú. Que no es una editorial propiamente, pero imaginemos que Alberto Fausto no tiene la opción de un sello editorial y tal. Y le digo yo a Alberto Fausto, Alberto, vente conmigo que tengo un sello editorial, yo se lo pongo a tu obra, ¡pam!, la acuñamos y a vivir. ¿Qué es lo que tendría yo que ofrecerte para que tú quieras conmigo? Pues me tendrías que ofrecer llegar a sitios donde yo no llego individualmente. Es decir, si a mí una editorial me ofrece publicarme con un sello digital y en plataformas digitales como ya lo hago yo para quedarse un pellizco de mis regalías,
pues realmente no me interesa. A mí, para que me interese un contrato editorial, tiene que haber una distribución potente, no una distribución del estilo, que esto se hace mucho también, y las editoriales juegan un poco aquí a, no diré engaño, pero bueno, te lo venden de una forma que después no es. Y te dicen, sí, tu libro va a estar en todas las librerías, va a estar en los escaparates, y de eso nada. Ellos tienen un contrato con una distribuidora de libros. Claro, es una editorial que al final igual publica. Estamos hablando de que hay editoriales que publican más de un libro al día. Que ahí no hay ningún tipo de control, es que no hay nada. Entonces, lo único que quieren es hacer ciertas ventas cuando tú presentas el libro y después búscate la vida. Ellos ya han hecho caja y entonces, claro, ellos tienen un contrato con una distribuidora, pero un contrato a nivel editorial con todo su catálogo. Y si alguien en Guadalajara, me lo invento, pide tu libro en una librería, pues sí, la distribuidora quizá tenga 10 ejemplares de tu libro para enviar uno a Guadalajara y otro a Barcelona. Pero jamás va a estar tu libro en las estanterías de una librería promocionándose porque es la novedad. Eso no va a pasar. Y eso es algo que la gente se lleva un chasco, ¿no? Cuando empieza a publicar también, porque. Y es que no hay espacio físico. Se publican una burrada de libros en España. El otro día leía una noticia de que el 50% de los libros que se publican en España, bueno, no sé si era en España o en el mundo, no recuerdo ahora el dato, pero el 50% de los libros que se publican no venden un solo ejemplar. Si restamos los de los familiares y demás que supone, no tienen ni siquiera una venta orgánica de alguien que genuinamente se interese por ese libro. Entonces, claro, es un mundo que es muy complicado y yo ya he pasado por todas esas fases, he tenido experiencias con editoriales, he tenido experiencias autopublicando, entonces me tendrían que ofrecer una distribución realmente buena, que me dijeran, no, el libro de verdad va a estar en grandes cadenas de librerías, va a estar en ciertas. Aunque fuesen 2 semanas, pero que el libro Sí, tenga una sí, sí. oportunidad, porque es que no la No, tiene. ahora imagínate, ¿tú dónde estás ahora, Alberto? ¿En Madrid? No, yo vivo en provincia de Alicante. Vale, perfecto. Tú estás en la zona de Alicante, que es verdad que a Mm. ver si nos vemos un día, porque yo estoy en Gandía y hemos hablado ya de intentar conocernos y me gustaría, ¿no? Tomarme un cafelito, ¿no? Contigo, ¿no? Claro que Y sí. charlar un ratito en persona. Eso me cojo yo el coche un día, te lo coges tú y nos vemos. Entonces, la cuestión, imaginemos, ¿vale? Yo te voy a hacer mi concepto de lo que sería una publicación en condiciones y tú, sin problema, me corriges, me guías o lo que sea, ¿vale? Para que nos pongamos de acuerdo. Yo tengo esa editorial de la que te hablo, me pongo en contacto contigo, tú me dices, mira, Leo, pues yo necesitaría esto. Y yo te digo, bueno, Alberto, yo lo que voy a ofrecerte es lo siguiente. Voy a corregir tu libro, voy a dártelo a ti para que le eches un nuevo vistazo, para que tú veas los cambios que se han hecho, tanto ortotipográficos como de estilo. Si ves algo que no te cuadra, me avisas y me lo devuelves. Tú me lo devuelves, estamos de acuerdo en el contenido, yo te he enviado ya lo que es la obra de prueba, tú estás de acuerdo con la maquetación que se va a hacer, has puesto también tu granito de arena en la portada, has dicho, mira, me parece una buena portada, tal y cual, corresponde con lo que habíamos hablado, porque se supone que tiene que haber una retroalimentación también, ¿no? Entonces, al final nos ponemos de acuerdo. Alberto, pues mira, yo tengo la opción de llevarte a la Feria del Libro de Valencia, a la Feria del Libro de Alicante, voy a hablar con ciertas librerías que te van a poner stand, en la presentación del libro voy a estar yo a tu lado, vamos a hacerla en un lugar público o en una cafetería o en un tema entorno literario, que yo tengo cierta confianza, lo hacemos, tú invitas a las personas, tú te haces cargo de la promoción y a partir de ahí, pues bueno, lo ponemos en las estanterías de ciertas ciudades. Evidentemente, yo soy una empresa pequeña, yo soy una editorial pequeña, pero en Alicante, en tu barrio, en tal y cual, vamos a hacer la distribución más importante porque tú eres de allí. A partir de ahí, quien pida la obra, pues nosotros se la enviamos a los diferentes puntos de España en las librerías que nos lo pidan. Y a partir de ahí también, pues bueno, si sale alguna feria más o tú te puedes mover y tienes algún tal o cual o algún, pues vamos viendo y tal. Pero claro, yo no me voy a meter tampoco en pagarte los gastos de todo porque no puedo.
¿estarías de acuerdo en firmar o necesitarías también lo que se debe hacer, según tengo yo entendido, que es, por ejemplo, pagar un pequeño adelanto? Es que depende mucho también de qué libro sea, a qué público vaya dirigido. Yo sé que hay editoriales pequeñas que no tienen grandes capacidades económicas y trabajan súper bien. Y hacen precisamente todo esto que me estás relatando tú. Y hacen un trabajo súper honesto y no engañan a nadie. Y de verdad, son geniales. Y las hay. Y conozco unas poquitas. ¿Qué ocurre? Que todo esto que tú me describes prácticamente lo puedo hacer yo solo. Entonces yo tengo la necesidad de tener esa editorial detrás, porque es que cuando yo he tenido necesidad me he ido a hablar con los libreros y he generado yo esas conexiones y he dejado mis libros ahí bajo depósito, sí, se dice así, los dejas ahí en Sí, depósito, cuando sí. se venden a los 6 meses o cuando sea, te haces cuentas, te pagan, lo que sea. Quiero decir, si realmente no hay un cambio cuantitativo de decir, no, es que vamos a distribuir tu libro, es una historia narrativa, es una novela, creemos que puede interesar a todo el mundo, por lo menos aquí en España, le vamos a dar una buena promoción, la vamos a hacer llegar a las librerías de toda España. Realmente, si no me ofrecen algo de ese estilo, es un alcance que yo puedo lograr por mí mismo. Y para firmar con esta editorial pequeña, yo en cierta parte estoy renunciando también a la libertad y al control sobre mi obra. Y con las experiencias que he tenido, soy muy reticente a eso. Entonces, ahí está mi conflicto, ¿no? Realmente necesito ver que es una oferta más potente, ¿no? Para yo dar el paso y decir, y ni así a lo mejor firmaría, porque es que también he tenido problemas con una editorial muy grande, uno de los grupos editoriales más grandes que hay. No diré el nombre, pero hay 2 o 3. Uno de Sí, esos, sí, de los sí, que sí, todos sí, tenemos en la sí, sí, cabeza. sí. Bueno, en resumidas cuentas, enredado muchos años. Al final me puse fuerte y me tuve que ir por libre porque allí no. O sea, me tenían retenido, pero no llegaron a publicar nada tampoco. En fin, es todo. Es que es un despropósito. Y a mí lo que me interesa es escribir y contar historias y llegar a la gente. A mí no me interesa firmar un contrato con nadie y estar 5 años esperando a que decidan dar el movimiento comercial porque tienen que buscar el momento preciso donde ellos ven que no hay riesgo ninguno. Oye, si crees en mi obra, apuesta por ella. Y si no, no me tengas secuestrado, entre comillas, 5 años sin publicarla. Eso no va a ningún lugar. O por lo menos conmigo eso no casa. Y claro, pues llega un momento en el que yo digo, hasta aquí, y a partir de aquí autopublico. Y bueno, cada vez exploro más vías dentro de la autopublicación de hacer las cosas de forma diferente. Porque es verdad que las cosas cambian también, Amazon se va saturando, en fin, tienes que estar evolucionando para seguir teniendo alcance o para alcanzar a nuevos lectores. Muy bien. Una pregunta. Alguien que se quiera embarcar en el tema de YouTube como tú, ¿tú qué Ujú. micro estás usando? Porque se te escucha como si estuviera enfrente mía. Pues mira, tengo un Maono, que no es un micro. Dentro de lo que es, podría imitar a los típicos Rode o micros de este estilo, pero es un micro que me dieron haciendo una colaboración en el canal. Me contactó, es una fábrica china, y la verdad es que lo probé, no tenía yo tampoco grandes esperanzas con él, pero funcionó muy bien y llevo un par de años gastándolo porque es que es una maravilla. ¿Qué Y puede es verdad, costar uno de estos micros? pues este que tengo yo estará, yo creo que no llega a los 200 euros. Si te compras uno equivalente de una marca de estas más reconocidas, igual te tienes que gastar 500 euros. Es decir, el ahorro es significativo. Tampoco me voy a poner a hacer yo aquí la promoción No, 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 del micrófono, pero es que se escucha francamente bien, por eso te he preguntado, vamos. pues mira, han hecho bien su trabajo y se nota porque lo sigo gastando. Y Claro. simplemente me pidieron a cambio que lo sacara en algunos vídeos y lo comentase. Ya te digo, yo esperaba que iba a funcionar muy mal, no tenía ninguna confianza, esperaba que iba a hacer el vídeo y lo iba a devolver o cualquier historia. Y no, mira, es mi micro principal. Perfecto, porque ya no solo en el tema de autopublicación, sino también alguien que quiera, diga, ostras, Alberto, Ujú, 15.000 seguidores, que tú tendrás tu trabajo detrás. ujú. ¿Has tenido algo de suerte en eso? ¿Tú no realmente sabes por qué has triunfado o has dicho en algún En momento, mi, "Ay"?
FAO porque me ha venido bien. En mi caso no hay suerte en el tema de YouTube. También YouTube es complicadísimo. Quien se quiera meter ahí para dar un pelotazo rápido, yo creo que se equivoca. Puede tener suerte, ¿eh? A veces entras, caes en gracia, no sé si a la gente o al algoritmo, y bueno, te haces viral o lo que sea y tu canal funciona muy bien. Mi canal, y esto puede sonar mal, pero podría funcionar mucho mejor si yo hiciera ciertas cosas que sé que debo hacer para que funcione mejor. Pero es que soy una persona cabezota y que sigue mucho. Yo tengo mis principios, y un poco te lo comentaba antes, no entro en temas de polémicas, y a lo mejor hablo, el vídeo que saco esta semana no le interesa a nadie, pero a mí sí. Entonces es el contenido que a mí me gusta generar, ¿no? Y estoy un poco en esa carrera lenta, en esa maratón de decir, bueno, quien esté a gusto con mis vídeos, con lo que yo digo, con los temas que yo trato, pues que vaya llegando poco a poco y creando una comunidad más orgánica, porque de nuevo, a mí no me sirve de nada enfocarme, y esto está ligado con lo de los tutoriales que decías. Yo empecé en YouTube haciendo sobre todo tutoriales. Y llegó un momento que me cansé de esto, porque volvemos a lo mismo. Yo me dedico sobre todo a la narrativa y a mí a lo mejor me llena más hacer un vídeo sobre la inquietud que tengo ahora mismo con el tema de la IA generativa y cómo está afectando a la creatividad, que hacer un vídeo sobre cómo publicar en Amazon. Que de vez en cuando me apetece y lo hago, sí, pero te puedo sacar a lo mejor un vídeo sobre Amazon o dos en todo el año, cuando sé que son los que más funcionan. Por eso te Sí. digo que sé que podría crecer mucho más rápido este canal, pero la gente que Te llegaría, traicionarías, ¿no? Quizás, ¿no? sí, y además no es mi público objetivo. Quiero decir, mi público objetivo son lectores al final, no escritores. A pesar de que a mí también me gusta explicar el proceso y ayudar a otros escritores y demás, y lo hago porque me nace y me apetece, pero yo realmente lo que quiero es que lean mis obras. Entonces, es un poco equivocar el público objetivo ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso en YouTube también. Porque una cosa es hacer crecer una audiencia y otra cosa es que esa audiencia resuene con lo que tú haces o se inquiete con el nuevo libro que vas a publicar. Si es gente que ha llegado únicamente porque tienes tutoriales sobre cómo publicar en Amazon, muy difícilmente se va a interesar por tus libros. Entonces tienes que mostrar ese otro lado creativo, ¿no? También. Y aunque a lo mejor tiene menos alcance por cómo funciona el algoritmo en YouTube o el interés de las personas, simplemente a las personas que llega suele generar un mayor impacto después de cara a que se puedan interesar por uno de tus libros o lo que sea. Entonces, son temas complicados. No, uno no puede simplemente decirme, me genero un canal en YouTube, a lo mejor tienes 100.000 suscriptores y no eres capaz de generar una venta orgánica de tus libros. Es muy difícil el tema, más de lo que parece. Muy bien. Y yo me pregunto, quiero que me hagas un breve análisis del Mm, pasado de la autopublicación, mm. el presente y el futuro que tú crees que va a ocurrir con la autopublicación con respecto a la mirada que tienen los autores nuevos, la gente joven, la gente que vendrá con respecto a la autopublicación, si tomará esa vía sin ningún tipo de sesgo, como hablábamos en la última entrevista de que aún estábamos mal mirados y seguíamos mal mirados y demás. Yo quiero que hagamos un análisis de decir, vale, yo me metí en la autopublicación por este motivo, que en tu caso quizás fuera por el desengaño, el desasosiego que te provocó tus malas experiencias. El presente y el futuro. Háblame un poquito de tu experiencia, por favor. Sí, yo creo que cuando empezó, lo que diríamos que es el pasado de la autopublicación, por lo menos aquí en España, yo creo que era como cuando empezaba Internet. Era todo un descubrimiento. Nadie sabía cómo funcionaba nada. Tenías que jugártela, eras casi un pionero. Tenía una parte fascinante que era precisamente esa, de estar haciendo algo nuevo sin saber a qué te enfrentabas. Yo recuerdo que cuando publiqué en Amazon y empiezan a llegar ventas de gente que no conoces, claro, ahora lo tenemos todo muy asumido, pero en aquel momento yo estaba alucinando. Yo tenía 20, 21 años, porque yo empecé a publicar bastante jovencito. Y claro, te llegaban las primeras ventas y resulta que te estaba leyendo gente
no solo aquí en España, sino en Estados Unidos, gente que también, hay mucha gente latina que habla español también. Y claro, todo esto era fascinante. Entonces, creo que esa primera fase era como los principios de Internet también, ¿no? Había como una ignorancia y una búsqueda de la aventura que hacían que fuese todo un poco idílico, ¿no? No habían entrado todavía de forma masiva las empresas, no se había comercializado todo tanto, éramos gente que solo queríamos que nuestras historias llegasen a más gente y aventurándonos a ello y a ver qué nos encontrábamos. Entonces, creo que ese es el pasado. El presente y casi futuro ya, aunque voy a delimitarlos un poco. El presente, yo creo que todo se complica siempre en cuanto las grandes empresas, las grandes editoriales se dan cuenta de, uy, cuidado, que hay gente montándose algo por su parte, que no nos han invitado a la fiesta, que nosotros que solo queríamos vender en papel nos estamos quedando sin un trozo del pastel. Y claro, entran y ya esto se convierte en un mercadeo donde hay ya compañías con un potencial económico mucho más grande que los autores independientes que publican por su cuenta, con una capacidad incluso de manipular un poco a nivel de lanzamientos, de ventas, de reseñas, que estas prácticas, bueno, hay que demostrar que esto pasa, pero yo diría que estas cosas pasan entre bambalinas, ¿no? Que cuando una gran editorial publica un libro, pues seguro que tienen... Ya no digo que estén ni siquiera haciendo algo ilegal, pero tienen esa capacidad de enviar 300 libros a gente que les hace reseñas y el libro sale con 300 reseñas día uno. Es decir, ya de un ecosistema que era súper sano, de gente que simplemente quería llegar a más lectores con sus obras, que publicaba de forma independiente, te entran de repente y se mezclan contigo todas estas editoriales con esta capacidad económica enorme, ya cambia el tema de la calidad, de la presentación de las obras, que eso también es para bien, ¿no? Porque, claro, al haber esta competencia, el autor independiente tiene que empezar a pulir su obra, maquetarla de forma más exquisita, hacer una mejor portada. Esto genera cosas positivas también. Pero ya es diferente. Ya tu libro es un pez en el océano y tienes que hacer que lo descubran. Y no es como los primeros días de Amazon, que hay autores que incluso a día de hoy venden muy bien porque estuvieron no el día uno, como yo, que yo quizá no estuve el día uno, pero al mes de que abriese Amazon, sino que había gente que publicaba a través de Amazon.com en Estados Unidos en español, y entonces cuando abre Amazon en España, los primeros libros que entran son esos, los que ya estaban en español de Amazon.com y demás. Y claro, el posicionamiento de esos libros fue brutal. Simplemente por estar ahí los primeros. Y después, evidentemente, hay libros que funcionan y otros que no, pues porque tienen calidad o enganchan o no enganchan. Pero también fue gente que supo estar en el lugar y el momento adecuado, ¿no? En la cola del concierto antes de que se vendan las entradas, vamos. Exacto, exacto. Y bueno, el futuro, pues un poco incierto, ¿no? Con el tema de la IA, ahora está saliendo lo de el Kindle Translate, que va a traducir los libros automáticamente a otros idiomas. Y bueno, como todo en el progreso, puede traer cosas buenas y puede tener cosas negativas también. El otro día, no sé si lo llegué a hablar contigo, lo del el Kindle Translate, me parece que sí que lo tocamos un poco por encima. Pero claro, entramos en esta tercera fase muy incierta con todo el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que va a emborronar todavía más este mercado, porque primero estaban los autores independientes, o estábamos. Después llegaron las grandes editoriales y ya éramos un pez en el océano. Y ahora cualquiera, incluso sin aptitudes artísticas, puede generar un libro con inteligencia artificial, publicarlo, lo cual va a generar mucha morralla, mucho libro que no vale para nada. Y claro, de nuevo va a ser más difícil que a los autores independientes que estábamos ahí desde el día uno se nos descubra, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante cada vez más, tanto en el presente que estamos, como en este futuro al que nos dirigimos con las IAs y con esta generación de contenido de forma masiva, es súper importante diferenciarse de algún modo y tener también las ideas claras, y que cuando alguien piense, voy a
leer una novela de fantasía que le pueda venir a la cabeza a mi nombre, que diga, mira, he estado viendo vídeos de Alberto Fausto que está ahí pesado con la IA, con no sé qué, haciendo reflexiones y no sé si estoy de acuerdo del todo con lo que piensa y tal, pero por lo menos el tío le da vueltas a la cabeza y se plantea cosas y tal. Quizá me interese leerme ahora su libro porque me apetece algo así un poco existencial o que tenga esa parte un poco más objetiva, ¿no? Narrativa de los personajes, de cómo perciben el mundo, de cómo van evolucionando con la historia. Es decir, tienes que estar ahí, la gente te tiene que conocer por algo. Y tienes que tener muy claro, por eso te decía antes también, el tema de los tutoriales, qué contenido puedes, si tú creas contenido para intentar atraer a nuevos lectores a tus obras, tienes que tener claro también qué tipo de contenido generas y qué tipo de persona puede estar atraída por ese contenido y si después esa persona se puede interesar por tu libro o no. Porque si yo solo hago tutoriales de cómo publicar, muy poca gente se interesa por mis libros. Y no se trata ya ni un tema de ventas ni de dinero, sino que yo creo que es algo que queremos todos los escritores, ¿no? Que nos lea cuanta más gente mejor. Muy Y bien. bueno, yo creo que ese es el presente y el futuro. Creo que el futuro no va a cambiar tanto las cosas, sino que probablemente no sé si las va a dificultar o se va a contrarrestar un poco, porque es como el ejemplo de del Kindle Translate. Sí, tu obra tú la puedes traducir ahora al inglés y a golpe de clic y acceder a un nuevo mercado. Pero ¿cuántas obras también se van a traducir a español, enturbiando el mercado español y haciendo que tu obra se vea menos aquí? Es decir, es lo comido por lo servido, creo yo, ¿eh? Sí, 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 puede ser. Yo ya te digo, conozco esa herramienta y te quería preguntar, porque has hablado de la fiesta, que me ha hecho gracia, ¿no? Porque, a ver, tú eres un tío serio, pero tiene tu manera de hacer, y me ha hecho gracia eso, tienes tu sentido del humor, ¿no? Y me ha hecho gracia eso de la fiesta porque está muy bien llevado, ¿no? Entonces me he imaginado yo, ¿vale? Me he imaginado yo haciendo un símil, ¿vale? Yo en este caso soy poco políticamente correcto en el sentido de decir, vale, yo llego a una fiesta o llegamos a una fiesta, el autor autopublicado llega a una fiesta y se pone a bailar con la más fea, evidentemente, pues las grandes editoriales se descojonan de la risa y dicen, mira, mira, hasta que empieza a no bailar con la más fea y empiezas a bailar con otras que son más guapas. Entonces, ese es un paralelismo, ¿vale? Hay cierto temor o cierto respeto, empieza a cambiar la mentalidad de las grandes editoriales y de las editoriales con respecto a esos autores autopublicados que están comenzando a bailar un poquito con las menos feas que ellos no estaban interesados en bailar. A ver, es que las editoriales suelen tener la sartén por el mango. Entonces, lo tienen muy fácil realmente, porque cuando un autor empieza a destacar, pueden fácilmente ir y hacerle una oferta y llevárselo a su terreno, ¿no? Y lo hacen muchas veces. Están pendientes de Amazon, de las listas de los más vendidos y bueno, se dedican a esto. Igual que también publican libros de cualquiera que esté en YouTube, aunque sea, yo que sé, alguien que publique contenido de videojuegos, ¿no? Al final, las editoriales, la gran mayoría solo quieren ventas y son empresas. Y si tú tienes 300.000 suscriptores en YouTube, aunque hables de absolutas sandeces, saben que tienen un mínimo de ventas asegurado. Y entonces contactan contigo y te proponen un... Entonces tienen muy poco que perder. Creo que sí se pudieron preocupar en ese primer momento, ¿no? Cuando veían que se les iba de las manos. Pero en el momento ellas entran a todo este mundo digital, ahora mismo tienen una posición que yo creo que no es muy peligrosa, porque realmente es que tienen la sartén por el mango. Ellos publican a sus autores en papel, tienen copadas las estanterías de las librerías, tienen la mejor distribución. Aunque decidan publicar a alguien desconocido por los contratos que tienen a nivel distribución y tal, ese libro sí llega a las librerías y sí está en las estanterías y por lo menos tiene una oportunidad. Y el que empieza a destacar por vía libre a nivel Amazon o cualquiera de estas plataformas, pueden acercarse y ofrecerle un contrato. Entonces, realmente no creo que no tienen gran peligro, creo yo. Llegará el momento, Alberto, en el que tú, yo y cualquier autor autopublicado, como autor autopublicado, Ujú. convencido,
en el sentido de, no, yo mi carrera la hago como autopublicado y demás, nos podamos sentar en la misma mesa a comer que alguien que trabaje para una editorial. Llegará ese momento y que seamos reputados y que te digan, Alberto, vente a dar una conferencia, vente tal, y te sienten al lado de alguien que firma con editoriales gordas y se te tenga en cuenta lo mismo que tú estás diciendo, que lo mismo, porque yo me encuentro con la sensación de que el autor publicado, autopublicado, digámoslo así, no tiene las mismas opciones ni está mirado de la misma manera y como que les cierran puertas adrede porque no se van a poner de parte de alguien ni van a ponerse en contra de la mano que le da de comer, como se suele decir. Sí. Siempre está esta visión, ¿no? De que los libros que salen con una editorial han pasado ciertos filtros, que después hay casos infinitos donde podemos ver más erratas y más fallos en el diseño, maquetación, etcétera, en un libro editorial que en un libro autopublicado. Pero es verdad que tenemos la concepción de que ha pasado un estándar, un control de calidad. Y con el autor autopublicado, pues no es que te la juegues, sino que tienes que contar un poco más con las reseñas y lo que las propias valoraciones de los libros han dicho, ¿no? Y ese tema yo creo que se mueve todo por las ventas. Yo creo que la única forma de sentarse en la mesa de alguien publicado con editorial y estar al mismo nivel es si realmente como autopublicado vendes mucho. Y es la única forma en la que te pueden mirar y no mirarte por encima del hombro, ¿no? Porque es que es el lenguaje de esta gente. El lenguaje de las editoriales es el dinero y son las ventas. Y todo lo que se sale de ahí, para la gran mayoría de editoriales no importa, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Muy bien, me parece estupendo lo que estás comentando y también te quería preguntar, la IA y el autor, ¿vale? Llegará un momento en el que ahora, hoy por hoy, la IA, pues bueno, de alguna manera puede llegar a ser enemiga, ¿no? Está en un 75% como enemiga y un 25% como aliada, ¿no? Es decir, llegará un momento en el que la IA se convierta en una utilidad más y no se le tenga en cuenta y en un 15%, un 25% se utilice y demás, porque yo estoy de acuerdo con la creatividad, yo con eso estoy de acuerdo completamente contigo. Es decir, de hecho, no considero que una IA te puede impostar una obra y te puede hacer una obra que sea al final un pastiche, puede llegar a pensar incluso los peligros, tal cual, porque al final, si le das 10.000 millones de libros, pues bueno, de alguna manera algo aprenderá, coño. Pero la cuestión es, no va a sentir miedo, no va a saber transmitir ese miedo a menos que lo imposte gracias a otras. Y al final va a ser que no sale de ahí, ¿no? No va a crear nuevas cosas que pueda crear un autor emergente o lo que sea. Llegará un momento en el que esa IA, ese autor convivan de manera que sean aceptadas esas herramientas y no quede tanto purista y los puristas sean un reducto o no. Sí, a ver, yo creo que como todo, es inevitable. Yo puedo estar aquí en contra y decir, es que la IA es inevitable. Vamos a eso, queramos o no. Ahora bien, tú puedes posicionarte como autor, como estoy haciendo yo, y decir, pues mira, a mí no me gusta gastarla a nivel creativo y es que para mí me parece que no tiene sentido. Y ya no es ni el debate de ¿puede la IA escribir tan bien como yo? Es que a mí me da igual, como si escribe mejor que yo. Es que yo no entiendo el proceso creativo de escribir una obra sin hacerla yo mismo, porque yo escribo también para sacar lo que tengo dentro, mis inquietudes o para crear esas historias. A mí siempre me ha apasionado desde pequeño crear historias, crear mundos. Me gusta la novela, escribo tanto thriller como novela fantástica. Es decir, a mí me apasiona el proceso. Si yo el proceso se lo doy a un ente pensante, entre comillas, que esto también lo explicaba en el último vídeo, que al final es texto predictivo, ¿no? Es estadística. Son unos programas a los cuales se les ingresa una cantidad ingente de datos y por estadística te generan una serie de textos. Pero no es algo... Realmente no hay una entidad pensante equivalente a nosotros, ¿no? Y evidentemente esto sí va a ser una herramienta que utilicemos todos hasta un punto determinado. Yo, por ejemplo,
la puedo gastar para documentarme. Y con mucho cuidado, porque muchas veces la IA te dice, te suelta lo primero que se le ocurre con toda la Sí, seguridad del mundo. sí, Y sí, sí, claro, sí. estamos perdiendo también, Es esto es verdad, es otro, verdad. esto es otro tema importante, estamos perdiendo la capacidad de contrastar que teníamos antes. Tú antes Sí. buscabas si en el año, no lo sé, me lo invento, en qué año se inventó el teléfono. ¿Vale? Y lo Ujú. buscabas y veías 3 o 4 webs, entrabas a la Wikipedia, lo consultabas en 5 webs más, una web de patentes de inventos, es decir, Y una era parecía otro. una fecha rara, en la otra tal, y tú al Exacto, final decías, vale, las 5, incluso a lo mejor ibas exacto. a la biblioteca, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú te formabas tu idea e intentabas llegar a la verdad, que también es Mm. un concepto muy Eso complejo. requiere un mecanismo interesante para el ser humano. Claro. Pero ahora tú le preguntas a la IA en qué año se inventó el teléfono y te puede dar un año erróneo. Te lo dice de forma segurísima porque no titubea. Solo cuando le dices que se ha equivocado, ay, sí, perdona. A mí me hace mucha gracia eso porque son muy complacientes, Claro. ¿sabes? Y además que te sabe el lomo, te lo acaricia bien, ¿eh? Y tú Sí, sí, dices, sí, uy, sí. qué bueno soy. Le tienes que decir tú, llamarle tú la atención a la IA y Mm, decirle, oye, no seré tan bueno, ¿no? Y la mm. IA te dice, hombre, te he engañado, no eres tan bueno. Sí, claro. En realidad, Siempre te va a dar lo que tú quieras escuchar. Eso está claro. Eso está claro. Y claro, a este nivel, pues yo, por ejemplo, hablé en uno de mis vídeos también de una IA que se llama Google Notebook LM. Y esta IA la me parece muy desconozco. útil. Pues esta precisamente me parece muy útil porque es una IA a la que tú puedes alimentar con tus propios libros. Por ejemplo, yo ahora que estoy escribiendo la saga fantástica de Omron, Ujú. estoy continuando la saga, ¿no? Tengo 3 libros publicados ya. Y algunos de los elementos fantásticos que yo mismo he creado se me olvidan. Es decir, Claro. ¿qué propiedades tenía esta planta que salía en el libro uno y ahora quiero rescatar para el libro 4? Se me Mm. olvida. Y hace 3 años tenía que buscar en el libro dónde estaba la referencia a la Claro, planta claro, o claro, todas las claro. referencias a la planta. Y claro, este trabajo es una locura, a no ser que sea súper metódico de mientras escribes generarte el glosario y que no se te escape ni una. Pero claro, eso te rompe el proceso creativo también. A mí me gusta cuando estás escribiendo a veces dejarte llevar por esa energía, ¿no? De cuando las cosas están saliendo y no estás apuntando todo aquí al lado. Entonces esta IA, el Google Notebook es muy interesante porque tú le puedes dar el PDF de tu libro y decir, búscame las referencias a esta planta y dime qué propiedades tiene, tal y cual. Y entonces te explica las propiedades de la planta, pero te cita todas las fuentes de donde tú has mencionado la planta. Y entonces puedes ir a todos los lugares de tu libro donde la planta está mencionada y corroborar, contrastar, justo lo que decíamos que falta, ese contrastar diferentes fuentes. Tú lo puedes hacer esto con ayuda de esta IA, ¿no? Y me parece muy interesante. Es decir, yo no Sí, demonizo las IAs, yo marco una línea que es ese proceso creativo, ¿no? Yo para crear no necesito ningún robot que me asista. Yo escribo como se ha hecho toda la vida. yo escuché una anécdota que era que George R. Martin, para Juego de Tronos, Mm. había un chico o un señor que le decía, esto no es así, porque aquí metiste a este personaje con los ojos verdes o azules. Este caballo era una yegua en el episodio tal, este cual. Entonces, al final, George R. Martin como que lo tenía ya de amigo o contratado o algo para decirle, mira, te mando los episodios, los capítulos y tú me los vas revisando por si cometo alguna inconsistencia, ¿no? A Mm. ver, eso claro, hay un tío que tenga la cabeza para llevarte la Sí. contabilidad de 3 supermercados de memoria que es capaz de hacerte eso. Mm. Pero claro, es curioso porque claro, ahora lo hace la IA, ¿no? Pero ¿hasta Sí. dónde, Alberto, es lícito, moral, desde tu punto de vista, usar la IA? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a la IA, oye, estoy en esta encrucijada, dime cómo puedo sacar a este personaje de esta encrucijada. Y te dice, ay, pues mira, pues por aquí, por allí, por allá. ¿Es lícito eso? ¿Hasta qué punto? Sin decirle que te haga un capítulo y Ya. hacerlo tú, obviamente, ¿sabes? O estructúrame esta serie de ideas para que tenga consistencia y tú lo haces, ¿no? O corrígeme esto y no me des ningún tipo
de criterio, porque claro, tú le dices a la IA, oye, corrígeme este párrafo y te dice, ya, pero yo pondría, ¿y si te parece que la idea que tú...? Entonces al final dices tú, mira, para de darme idea, que no quiero ninguna idea, cojones. Quiero que me digas si hay una errata, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Es que es un tema súper complejo. Y mira que yo hablo de esto en mi canal, porque también es un tema que me apasiona. Yo también soy informático, entonces también gasto la IA para, digamos, mi otra rama de trabajo, ¿no? Y veo las capacidades a las que podemos llegar con la IA y también me parece fascinante. Es decir, hay gente que se piensa que yo, vamos, que detesto la IA y que la odio. No, yo hay casos para los que no me gusta utilizarla, como es el tema creativo. ¿Dónde está la línea? Ahí está mi línea. Y está hoy. Es que es un tema tan, tan peliagudo que igual dentro de un año he cambiado ligeramente de opinión. No creo que cambie drásticamente de opinión. Pero a lo mejor sí hago alguna cosita que antes no hacía o sí normalizo algo que hoy, a día de hoy, me parece mal. Por eso creo que es muy difícil. Es que es muy difícil decir hasta aquí. Y creo que lo que va a hablar son las obras. Y que eso estará bien. Y que habrá obras generadas 100% con IA y a lo mejor tienen su público. Y habrá personas a las que le interese lo más purista, 100% artesano. Y a lo mejor se interesen por libros como el mío, que yo soy muy metódico y no me gusta gastar la IA para nada que tenga que ver con el proceso creativo. Y habrá otras personas que, bueno, sí, me gusta que sea utilizado de una forma más o menos como herramienta de apoyo, tal. Y esa será probablemente la gran mayoría de los casos, porque es que al final es una herramienta muy útil. Y nos puede sacar de un apuro a todo el mundo. Y el que diga que no, está mintiendo probablemente o no la ha probado lo suficiente. Ya te digo, yo, para bien o para mal, por mi otro trabajo que es el de informático, conozco cómo funciona la IA y veo un potencial que es asombroso. Entonces, mi cabeza está con este tema que no para. Está a diario dándole vueltas. Tú te levantas pensando en la IA y te acuestas pensando en la IA, ¿no? No es extremo, pero bueno, es algo que está muy presente en mi vida, porque es que trabajo con ella a diario por mi trabajo de informático, después me pongo a escribir y tengo ese conflicto moral interno de que no me gusta gastarla, sin embargo la estoy gastando en mi otro trabajo. Es que es muy complicado. Entonces, claro, yo mismo a veces intentando dibujar esa línea me vuelvo un poco loco, porque a lo mejor mañana me despierto con el otro pie y digo, mira, esto movería un pelín la línea aquí, esto no me parece tan mal hoy la vuelvo a llevar para acá, porque es que realmente no me gusta que tenga nada que ver la IA con este. Es muy difícil y cada persona va a ser un mundo y no vamos a poder delimitar y crear una verdad universal, cada uno tendrá la suya. Los lectores también se posicionarán y dirán, pues mira, me interesan este tipo de obras, este otro tipo de obras. Y yo creo que sí que va a haber una rama, si no ya conforme pasen un poquito más de años, de una rama de pensamiento o de lectores que le den cada vez más valor a lo verdaderamente artesano. Porque cuando estemos atiborrados de obras que son todas iguales, y ya pasa, porque hay obras que siguen un patrón que están calcadas intentando conseguir ese patrón bestseller a lo mejor o intentando seguir un esquema que ya ha funcionado anteriormente y son todas la misma obra, cambiando los personajes y cambiando la Sí, es el viaje del ambientación. héroe, ¿no? Exacto. Cambiando. Y eso ya ocurre. Y ya hay a quien le genera hastío y hay a quien le genera pereza y no consume esas obras. Y con la IA pasará lo mismo, porque la IA, el otro día vi un vídeo, era curioso, le pedían a unos niños pequeños dibujar un animal que no existiese. Claro, los dibujos de los niños eran una locura, no se parecen a ningún animal que hayamos visto. Y luego le pedían lo mismo a la IA. Y la IA lo único que hacía era mezclar animales, es decir, era un tigre pero con alas de un águila y con una cola que era un pez, pero había mezclado tres animales y punto. Y el otro que te generaba era igual, era un caracol con de nuevo alas o con patas. La IA no sabe generar nada nuevo. La IA lo único que puede hacer es mezclar cosas que ya existen y que ya se han hecho.
¿Hasta qué punto es esto malo? Pues depende, de nuevo, del consumidor. Si quiere consumir el mismo pastiche hasta el infinito y lo disfruta, pues bueno. El Sí, que quiera claro. consumir algo original, y si no ya original, auténtico al 100%, que venga del pensamiento humano, de una tragedia o unos sentimientos que haya podido vivir el autor o que sea capaz de trasladar al papel, pues tendrá que irse a una obra que sea 100% genuina, que sea 100% hecha como siempre se ha hecho. Sí. No, tú hablando, yo, a ver, yo no te veo ningún, ¿cómo te diría? Extremista, ¿no? En contra de la IA, ¿no? Es decir, yo te veo en tus vídeos, yo te sigo, veo algunos de tus vídeos que me interesan, yo estoy aquí charlando contigo, creo que eres un tío bastante cabal, creo que eres un tío que tiene un temperamento templado desde mi punto de vista, no lo sé. Y que se puede conversar contigo y no creo que te vayas a poner en plan, porque la IA. No. No, no, no es el plan ese, ¿no? Es decir, tú y yo estamos conversando, tenemos ciertos aspectos que estamos de acuerdo y ciertos aspectos que no, en ningún momento hemos discutido, con lo cual, es decir, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas de la IA y también quiero que me des tu opinión, por ejemplo, del uso de la IA, porque ahora se está hablando también de los editores, ¿no? Es decir, no solo de los escritores y tal, los editores, que si los iban a sustituir, que si no los iban a sustituir. Claro, porque si nosotros le preguntamos, yo en mi caso, ¿no? Oye, mira, te subo este relato, dime qué te parece, tal y cual, valóramelo, estos pitos y flautas y tambores, ¿no? Esa soledad del escritor puede llegar a estar sustituida en un momento dado por una máquina, por un avatar, por un agente en lugar de una persona, porque al final te sientes acompañado de alguna manera con alguien que te está diciendo, oye, sí, pero aquí hay una inconsistencia. Aquí estás llamando a Pedro al que era Andrés y aquí estás diciendo qué tal y tú aquí, pero ¿cómo va a ser esto? Y te lo ajusta y te dice, oye, aquí y tú puedes arreglarlo, ¿vale? No digo que lo haga él, tú lo haces y te avisa de que eso está mal. ¿Hasta qué punto eso también está bien? Es que va a afectar a todo, a todos los negocios, a todos los oficios. Es que nosotros hablamos mucho desde el punto de vista del escritor, pero mira, recientemente ya te digo, como es un tema que me interesa, estoy enterado. Hace como una semana o dos hubo una caída en bolsa importante de todas las firmas de abogados y firmas legales y tal, porque presentaron un agente, esto lo hizo Anthropic, que es una empresa, pues la competencia de OpenAI, que es la de La de ChatGPT. Claude, ¿no? Exacto, es la de Claude. Pues presentaron un agente vamos, te hacía unos escritos legales y a nivel judicial y tal, que era una locura. ¿Qué pasa? Inmediatamente pánico en la bolsa, todas las empresas de abogados, de los bufetes, todo este tipo de asesorías cayendo. Después se pasa este pánico y parece que la cosa se recupera, pero lo que sí que yo creo que está bastante claro es que si antes tenían 10 abogados a lo mejor para trabajar en un caso, a lo mejor después con dos, más el uso de la IA apoyándose y demás, se va a poder hacer la misma carga de trabajo. Y esto también va a dejar sin trabajo a mucha gente en todos los oficios, en todas las ramas de... Es que es un tema muy complicado. Se habla por ahí del tema de la paga universal, porque claro, se supone que va a destruir mucho trabajo. Que puede que no sea tan catastrófico y puede que sea como Internet, que simplemente fue una revolución y cambió, destruyó unos trabajos pero creó otros. Probablemente sea así, pero la transición también va a ser tan brusca que quizá el cambio o la forma de adaptarse o la velocidad a la que nos adaptamos es la que va a traer la complicación. Porque yo creo que muchas empresas van a tirar de esto para reducir costes, y, y es que es eso, es que va a afectar a todos los sectores. Es que no hay. La pregunta que me hacías, que era a nivel editorial, pues sí, se puede gastar, evidentemente, como un editor para que te lo revise. Y tendremos el mismo dilema que tendremos con cualquiera de las otras ramas. Es decir, el Harry Potter lo rechazaron no sé cuántas veces, que es la historia que contamos siempre, que es una historia muy, muy manida, ¿no? Pero es un buen ejemplo para esto. Lo rechazaron creo que 12 veces antes de que alguien decidiese que se iba a publicar. Después, una de las sagas más vendidas de la historia, y ya sabemos cómo acaba a todos. Si la IA bebe de trabajo realizado por los humanos a nivel editorial
y tú le presentas Harry Potter antes de que se publique, te va a decir que no vale y que no está para publicar y que no. Y es decir, tiene que haber una persona que tiene ese pensamiento diferente, distintivo y que diga, he visto algo aquí y lo voy a publicar y voy a apostar por esto, ¿no? Es que es muy complicado. Vamos a dejar que la IA también decida qué es arte, qué no lo es, qué arte es válido, qué arte no vale nada. Es que entramos en un tema muy complicado. Y sí, puede ser una herramienta muy útil, pero le estamos de nuevo dando una capacidad de raciocinio a una máquina que nos va a decir quizá corrige esto o cambia esto, quizá porque eso es precisamente lo que diferencia nuestra obra del resto. Y a lo mejor la estás matando, a lo mejor estás Mira, convirtiendo tu eso obra. es un dato que me parece ese dato interesantísimo, tío. Ese dato me ha parecido interesantísimo. Es decir, a lo mejor ese punto diferenciador que lo hace humano y que a lo mejor hace que triunfe, la máquina te dice, cambia esto, porque no forma parte de lo que es lo común Claro. y lo aceptado, ¿no? Ujú. Pues ese detalle, tío, Es muy sobresaliente, ¿eh? difícil, va a ser muy difícil crear obras genuinas y que no estén contaminadas en el momento tengamos acceso a este tipo de herramientas y les demos peso, ¿no? Y hagamos caso de los consejos que nos dan. Perfecto, me ha parecido. Alberto, un fenómeno. Entonces, mira, voy a dejar dos preguntas, ¿vale? Ujú. Para que cumplamos con la horita, que a mí me gusta ser un tío cumplidor. Una no te la espera y la otra tampoco, Venga, ¿vale? va. Entonces, porque yo quiero diferenciarme un poquito de las entrevistas, porque hasta ahora todas las que te he hecho, pues te las podría esperar. Pero esta que te vengo ahora, a lo mejor no te la han hecho todavía. Venga, va. Yo soy un tío distópico y un tío posapocalíptico. Ajá. Entonces, imagínate que esto pasa como en Terminator 2, que tú lo conoces, que Ujú. tú no eres de mi generación, pero sabes de Sí, lo que sí, te hablo. bueno, me gusta mucho el cine, son películas que he visto bastantes veces. Vale, entonces Skynet o H1000, esta de coger Ujú. el control, HAL quería decirte, coge el control y bueno, pero no es un control tal, sino que se va todo como el apagón, ¿vale? Ujú. Se va todo al garete, es decir, una tormenta solar, lo que quiera, unos extraterrestres, se va todo al garete y el mundo se apaga digitalmente, ¿vale? Tecnológicamente, ¿vale? ¿Qué ocurriría, Alberto? Volveríamos a lo básico. Yo creo que volveríamos a pequeñas comunidades, juntarnos con nuestros grupos de familiares, amigos, crear quizá una pequeña comunidad donde uno planta tomates y el otro cebollas y el otro va por el agua y el otro intenta ir a por suministros. En fin, sería algo. Yo diría que se reduciría todo a núcleos de gente colaborando. Efectivamente, habría también mala gente por ahí, siempre pasan este tipo de cosas. Siempre hay gente que aprovecha para sembrar el caos cuando. Ya lo vimos aquí con el papel higiénico en los supermercados, que la gente se volvía loca, acaparando, en fin, hasta con la tontería más grande. Y ya no es algo que nos inventamos, es que lo hemos vivido en cierta parte, ¿no? Con el COVID, las situaciones que teníamos, la gente acusando a su vecino porque había salido a correr y gritando unos en el balcón y llamando a la A mí policía. no me ha pasado, pero me han mirado a veces diciendo que tú estás corriendo por la calle habiendo COVID. No, Sí, no, sí, sí, sí. espérate. Yo ¿Sabes? estaba en Irlanda y allí por lo menos teníamos derecho a salir a la calle y darnos un paseíto tal. Entonces, bueno, dentro de que me pilló allí estando yo solo, hacía poco tiempo que me había ido a vivir a Irlanda y demás, y fue, claro, me cogió todo allí de sorpresa, pues por lo menos no estuve tan encerrado como estuvisteis aquí en España, ¿no? ¿Y qué Pero yo tipo creo de que pasaría algo ansiedad? así. ¿Qué tipo de ansiedad, Alberto, provocaría en quienes como tú y como yo? Mm, Porque muchas veces hablamos de los chavales, ¿no? Pero los chavales son mucho más, tienen el cerebro mucho más plástico. Es decir, yo creo que un chaval de 8 o 9 años le quitas tú la tablet y en 4 días no se mm. enteró de que tenía tablet. Pero a ti y a mí nos quitan el móvil del trabajo, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Hasta qué punto llegaría el caos, la ansiedad y el no poder comunicarnos con nuestros seres queridos que están, por ejemplo, los míos en Cádiz
o incluso tengo conocidos en el otro continente, que tú también los tendrás por el tema de digital y todo. ¿Hasta qué punto llegaría la desesperación? Eso es lo más complicado, la comunicación, el no poder comunicarte con seres queridos en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que lo que es la desintoxicación de las redes y de toda la parte banal y de estar todo el día ahí con el móvil viendo shorts y reels, yo creo que eso se va muy, muy rápido. No sé si a todo el mundo le sucedería con la misma rapidez, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, yo me gusta de tanto en tanto me voy a hacer el Camino de Santiago o me gusta hacer viajes con mis amigos de hacernos una ruta ciclista. Y este tipo de viajes son una pasada porque solo te tienes que levantar, planificar la ruta del día y sabes que tienes que ir de A a B, ya sea caminando o en bici o lo que sea, y después pues comprar comida en algún sitio, hacer una barbacoa, lo que sea. Pero ese tipo de vida básica, sencilla, yo creo que es muy fácil adaptarse a eso. Y por eso también habrá quien se vuelva loco, pero creo que la mayoría de personas son capaces o somos capaces de irnos a una retirada rural unos días y estar de lujo, ¿no? Porque es como que te olvidas de toda esta historia de las pantallas que pues pasa como con la IA, nos ha traído muchísimas ventajas, pero también trae muchos peligros y muchas desventajas detrás. Y lo complicado aquí es que es el individuo el que tiene que, igual que con la IA, que poner sus barreras y el problema también es que la mayoría de la gente ni se plantea estas cosas. Ni se plantea si está bien o mal estar todo el día en TikTok, ni se plantea si está bien o mal utilizar la IA para absolutamente todo. Los chavales que estén ahora en los institutos, que todos los trabajos los hacen con IA y no están aprendiendo nada y son generaciones que van a estar, digamos, llevando el mundo adelante dentro de unos años. Es que es muy complicado. Y va a llegar un punto en el que tú estés escribiendo un email, pero te lo corrija la IA y le llegue a una persona que otra IA se lo va a resumir y la respuesta también te la va a dar la IA. Vamos a perder esa comunicación humana sin tener ese apagón del que estás hablando tú. Es que van a ser IAs haciendo de intermediarios entre las personas y quizá eso da más miedo todavía, porque es un cambio que no es tan drástico, no tiene que caer una bomba y apagarse la luz y irse todo al garete, pero sin embargo, sin darnos cuenta, nos está entrando poco a poco esa desconexión y esa, igual que el tema de los polos a día de hoy, ¿no? Que todo está profundamente polarizado, se juega mucho a la manipulación en redes para enfrentar a la gente, por temas políticos, y se está utilizando toda la tecnología con fines, bueno, de manipulación muy poco loables y no nos damos cuenta. Y somos nosotros como individuos los que tenemos que decir hasta aquí. Y yo la red la consumo para entrar, hablar de mis libros, ver a unos cuantos colegas, ver a mis amigos, ver alguna publicación que me interese, pero hay que ponerse límites, porque es que si no, en inglés tienen un término para esto que es el brain rot, que es como que tienes el cerebro podrido, ¿no? De estar todo el día Sí, Rotten Brain, scrolleando y claro. viendo. Claro, es complicado, es que todo el progreso es complicado y siempre Bueno, trae cosas buenísimas y cosas malísimas. pues me gusta que por lo menos haya habido cierto debate con esta pregunta y que haya levantado, pues por lo menos ese punto post-apocalíptico Walking Dead que buscábamos, de que crearía un caos y que haya llevado también a lo que tú dices, ¿no? A la polarización, al querer controlar, a todo esto, y también un poco eso lleva a la deshumanización, el control, etcétera, que viene también de la incultura, del control de los libros, de no querer la censura y de no querer que haya gente como tú o como yo que hagamos divulgación, que estemos condenados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, forma parte de este mundo posapocalíptico del que estamos hablando. Y ya la última que te quería hacer, me ha llamado la atención que detrás tuya está ese cartel que hablábamos antes de 15.000 seguidores. Pero normalmente un youtuber como tú, con 15.000 seguidores y alguien que está metido en las redes, el tema digital y tal, se pondría un cartelazo detrás hecho ahí con su tal. Y tú eso lo has hecho a mano, dilo.
Sí, claro, mira, me compré la pizarra el otro día, lo escribí a mano y ya está. Y tampoco estoy en contra de comprar. Lo que pasa es que No, no, tampoco. no, 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 pero me ha llamado la atención que eso lo has hecho tú con un rotulador, Mm, lo has pintado para no salirte de los bordes sí, y sí, sí. tal, y digo, tío, es totalmente auténtico y genuino. Sí, sí, hasta que YouTube me envíe la placa, pero por eso hay que llegar a los 100.000. Ya sabes cómo va el asunto. Eso está complicado todavía. Pero ¿Y bueno, poco cómo a poco. cómo se te ocurre hacerte a ti eso a mano y llevarte tú un par de horas haciendo eso? Pues ya te digo, es que tenía unas pegatinas ahí. Tengo una impresora de etiquetas. Por cuando tengo libros aquí bueno, cuando se venden a través de mi web, los envío firmados y demás. Entonces siempre estoy preparando paquetes, tengo una etiquetadora aquí. Y las etiquetas pues tienen un tamaño más o menos, una cosa así, ¿no? Y lo que hice anteriormente es imprimir letra a letra con la etiquetadora y lo puse ahí. Pero la gata que tengo, que es muy juguetona, pues le gusta jugar con los papeles cuando se sueltan un poco. Y nada, ya te digo, fue simplemente el tema de sustituir lo que había antes. Pero sí he visto que hay gente que se pone que si un neón, que si demás. Quizás si el tema del canal fuese más futurista o fuese sobre un canal sobre programación, que es mi otro oficio, pues quizá le pegaría. Pero para un canal de escritura, sin pensarlo, me salió así. Quizá por ese lado artesano, ¿no? Está Que estupendo, defiendo. Alberto. Está estupendo. Me encanta. Y preguntarte también, ¿qué estás trabajando ahora literariamente hablando? Pues ahora estoy enredado sobre todo en una novela gráfica que estoy haciendo con Miguel Bararte, que es el ilustrador que ha hecho también las ilustraciones internas de Omron. Y estamos haciendo un spin-off de Omron que, bueno, es una historia totalmente independiente. Es la primera novela gráfica que hago. A mí me está apasionando en el sentido de que, bueno, pues yo no tengo esas capacidades artísticas, ¿no? Y con Miguel también coincido mucho en todas estas inquietudes sobre la IA, sobre lo artesano, sobre hacer las cosas con esa dedicación, ¿no? Como se ha hecho siempre. La forma de trabajar de Miguel es una auténtica pasada, él lo dibuja todo a mano, después sí que el color, por ejemplo, lo hace con ordenador, pero es todo un proceso manual, sea con técnicas, digamos, de dibujo manual o dibujo digital. Y es una pasada como está quedando. Era complicado porque esta trilogía fantástica que yo tengo es sobre un mundo donde apenas existe el color, más allá del negro. Bueno, hay una serie de materiales y demás que afectan a la Tierra, igual que nosotros una zona rica en hierro la podríamos ver rojiza o, o quizá con algún tono amarillento en la Tierra, pues aquí hay un material que es la oscurita, que, digamos, Ujú, que impregna todo y ujú. prácticamente todo es negro. Y la vegetación, al igual, al estar bebiendo de esa tierra, ¿no? Pues también tiende a ser negra. Y toda esta gente, eh, su mitología se basa en esto, ¿no? En la pérdida de color, en la ausencia de color. Entonces era interesantísimo también verlo a nivel gráfico, porque Miguel tiene un trabajón ahí a la hora de colorear las viñetas con toda esta ida de olla, entre comillas, de cómo se gestiona el color en este mundo. Claro, tenemos conversaciones, tenemos hilos de correos de centenares de emails, y no estoy exagerando, habremos intercambiado 400, 500 emails fácilmente debatiendo pues, de qué color es esto, cómo representamos esto otro. Es decir, es un proceso súper minucioso de los que a mí me gusta llevar a cabo, encima teniendo la suerte de tener a Miguel ahí. Lo estamos haciendo, yo me encargo del guión, él se encarga de la parte gráfica y bueno, también estamos preparando otras sorpresas a nivel de hacer algo interactivo también, ya que yo también domino la parte de la programación y demás. Estamos preparando muchas cosas alrededor de esta novela gráfica y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien en el proceso. Lo tenemos ya bastante avanzado, llevamos tiempo con ello, llevaremos con la tontería 1 año y medio quizá. Es una locura el trabajo que hay detrás. Y claro, vendrá alguien y dirá, no, yo genero una viñeta, intenta que se parezca a la viñeta que ha dibujado Miguel y te deseo suerte, porque es que no se puede, no puedes crear algo único haciendo un pastiche con la guía de cosas que ya existen. Y Además es que te nada, apasiona, ¿eh? Te apasiona sí, sí, hablar que de me Onron, apasiona, me te apasiona. apasiona hablar de la novela gráfica, te apasiona. ¿Cuántos tomos llevas ya de Onron?
Pues tengo 3 publicados, que los tengo aquí. No sé si los enseñé en la anterior Sí, no, entrevista. pero da igual. Sí, sí, Y es que es magnífico, tío. es que Es que esta eso es caja digno, ya. digno de edición de los Señores de los Anillos, tío. Sí, sí, sí. Esta caja ya es diseño de Sácalo Miguel. poco a poco, porfa. Sí. Esta caja es diseño de Miguel Bararte también. Ujú, Y bueno, es que intentamos cuidar todos los detalles. Dentro, pues como veis, las solapas llevan el mapa también. ujú, ujú. Bueno, la edición esta viene con un mapa enorme que te lo puedes colgar, y lo tengo colgado en el salón. Por la otra parte tienes la ilustración la misma ilustración de la caja. Viene con un sobre con algunas postales. En fin, es una edición que trae muchas cosas. Y después las portadas las hizo María Salcines, que es otra ilustradora, amiga mía. Y estos son los 3 libros que hay publicados por el momento. Y ventajas de la autoedición, por ejemplo, que puedes hacer lo que te da la gana. Por ejemplo, yo para Omron, a ver si lo puedo enfocar y se ve, No, se ve yo creé chulo. un sistema de runas y Ujú, creé hasta la fuente tipográfica, ahí la tengo. Es decir, yo puedo en el Word escribir con estas runas, hay lenguajes ujú. inventados, y te puedes dar el gustazo de decir, mira, el subtítulo del libro lo voy a poner en runas. Y quien quiera saber el subtítulo qué narices dice, que investigue más. Después al final lo puse ahí en pequeñito abajo, ¿no? También. Pero a lo No mejor, había que investigar mucho, ¿eh? claro, Al pero menos. te quiero decir, eso se lo dices a una editorial, a lo mejor, y Sí, sí, sí. te manda a tomar Sí, sí, viento. te dice, pero ¿qué estás diciendo? ¿Vas ¿De a dónde poner vas un tú a subtítulo? poner aquí unas runas en la portada en vez de poner más grande el subtítulo? Eso Porque se lo si te. dejamos a Tolkien, pero a ti, Claro, Alberto claro, Fausto, claro. ¿qué me estás Eh, eh, contando? Efectivamente, y esa libertad pues es la que te da también. Y bueno, después creo que sí, ahora estoy recordando que sí que te enseñé alguna ilustración de Miguel, pero bueno, para que veáis, pues tenemos el frontispicio, también lo hizo Acércalo Miguel. como has hecho antes, porfa. Sí, mira, del frontispicio lo hizo Miguel también. Ahí, estupendo, estupendo. Tenemos el mapa, que siempre es un gustazo el mapa en las novelas fantásticas, a mí me encanta. Sí, 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 Lo sí. tenemos ahí. Además que se ve como los mapas de los juegos de rol que yo jugaba en su momento, es decir, Sí, ya te sí, digo, sí. es una trilogía fantástica que, bueno, como ves, yo me apasiono hablando de ella. Me podría pasar horas porque es que le he dedicado muchísimos años de Fantástica mi al vida. cuadrado, ¿no, Alberto? Sí, eso ya que lo decidan los lectores. Pero bueno, La has pillado la primera, por sí, supuesto. sí. Si echan un vistazo en Amazon, cualquiera que esté interesado verá que tiene buenas reseñas y que está gustando mucho. Y, La verdad es que y- estoy contento con cómo está funcionando. y la última de esta trilogía de preguntas final Ujú. es, ¿tú te irías a vivir a Ohrom y por qué sí o por qué no? Sería una pasada, la verdad. Es un mundo, tiene también su parte dura y es una sociedad, dentro de que es una sociedad medieval, pues también entran las restricciones del propio mundo, ¿no? Y hay quien simplemente por no haber nacido primogénito, pues no tiene nada que hacer en la vida prácticamente y está condenado a una vida de servidumbre. Es decir, hay también esa parte de la sociedad medieval que a nadie le gusta, ¿no? Por lo menos si te toca vivir en el lado malo de esa sociedad, ¿no? Pero sería fascinante. Es un mundo que yo cierro los ojos y lo veo. Y lo que es increíble es que Miguel entienda también lo que yo quiero transmitir con este libro. Por eso, al Así no te final, va a entender, así no te va a entender ninguna IA. no, no, es que es imposible. Es que es imposible. Es imposible que tú le digas a una IA, esto es un mundo con la ausencia de color, tal, no sé qué. No va a captar nunca lo lo que quieres decir realmente. Ni va a tener, que eso también es importante, aunque fuese capaz de generar una imagen parecida a lo que yo le estoy diciendo, que quizá me haga una imagen en blanco y negro o algo por el estilo, es que el arte de Miguel tiene un carácter propio, tiene una humanidad detrás. Y eso para mí tiene un valor infinito que no me puede dar ninguna IA, por mucho que evolucionen. Y bueno, lo que me tranquiliza hoy en día, después de tanto vaivén de dónde marco la línea y hasta dónde llego con la IA y dónde está la moralidad y dónde no, es que creo que habrá mucha gente como yo por ahí, que realmente le dé valor a lo artesanal y que cada vez se lo dé más, ¿no? Entonces, creo que cada vez duermo más tranquilo en ese sentido,
esto no es una preocupación para mí. Habrá un público para ese tipo de novelas y habrá otro público para novelas como las mías o novelas gráficas como la que estoy preparando con Miguel. Gente que haya leído novelas clásicas de fantasy, novelas gráficas o cómic tipo Capitán Trueno, Flash Gordon o esa estética de fantasía. Vamos a Conan, intentar hacer algo cosas que ya no se hace. Es un tipo de novela gráfica que ya no se hace mucho, pero además con la parte única del mundo de Honro. Perfecto, pues nada, Alberto. Ya un placer de nuevo tenerte por aquí. Yo espero siempre que quieras repetir, que mi café te guste. ¿Entiendes? Yo repito cuando quieras. Sabes que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo y tardamos 3 meses No, en, normal, en tener la cita, normal. pero vamos, ningún problema. Cuando quieras, yo Muchísimas me paso por cosas. aquí Pues nada, y perfecto. hablamos Yo de... espero eso, que mi café te guste, que eso, que la sala esté así ambientada para ti y Sí, tal. hombre, claro, La claro. próxima vez voy a intentar que sea un poquito más on, ¿vale? Y Venga, a ver nada, qué sale. pues nada, nos venimos otro día, ¿vale? Charlamos otra vez de temas de autopublicación, de nuestras inquietudes, de un poquito de Ohrom, de etcétera, etcétera, ¿vale? Como ha sido hoy un pequeño pastiche. Y muchísimas gracias por prestarnos tu experiencia, tu sabiduría y por transmitirnos, pues bueno, con esa humanidad tuya y con esa seriedad, con humor, lo que lo has hecho, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Para mí es un placer estar aquí. Estoy muy, muy cómodo y la conversación fluye, que es lo importante. Pues nada, un abrazo fuerte Un y a abrazo. cuidarse, Alberto. A Venga, hasta cuidarse. luego. Hasta Hasta luego.